Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Hola, como siempre, para mí es un gusto poder guiarte en un nuevo recorrido sonoro a través del podcast de descargacultura.unam. Soy Paola Famitzai. Ponte tus audífonos y acompáñame en este terrorífico episodio. Y tú, mi corazón, y tú, mi dueño. No te extingas jamás. No dejes de palpitar en la aventura de este monstruo, nacido de las ansias de nuestros cuerpos jóvenes. Todos mis años verdes, luché por ser tan tenue como el aire, por afilar mi cuerpo en transparencias, borrarme de los otros, ser como un animal, como una piedra. Invisible a los ojos de los hombres. Y te encontré en el aire, y tuve forma, y me bebí en tu espejo. Te unjo con mis manos, amor mío. Ilumino tu noche con lámparas de aceite. El terror es una de las emociones primarias del ser humano. Quizá por esto es comprensible que sea también uno de los primeros géneros literarios en aparecer, sirviendo como herramienta para explicar lo que la mente humana no podía comprender. La literatura de terror está ligada a lo sobrenatural, a lo fantástico y a la ciencia ficción. A través de la estética de diferentes escenarios y personajes como monstruos y fantasmas, se busca provocar reacciones emocionales como ansiedad, miedo y tensión. Todos estos elementos juegan un papel importante, ya que en conjunto crean una atmósfera inquietante para el lector o escucha. Cada autor y autora que escribe bajo este género literario decide si hará uso de dichos elementos o preferirá explorar el lado oscuro de la naturaleza humana, a través de la psicología y el psicoanálisis, es decir, por medio de la imaginación, lidiando con lo inconsciente para traerlo a la superficie del texto. Así como en el mundo literario, también en el acervo y catálogo de Descarga Cultura, lo primero en aparecer fueron las radionovelas de miedo y suspenso, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, maestro del teatro de terror en México y pieza clave en la grabación de clásicos como El vampiro de John William Polidori, La declaración de H.P. Lovecraft y El gato negro de Edgar Allan Poe. Vampiro, revivientes, Nosferatu, lamias, Bucodín, chupasangre, Lamias no mueren. bucovina, Chupasangre. excomulgado, Vampire, hematófagos, Urolacos Lamias. Por él, Bucovina, Nosferatum. Nadie puede negar la extraña atracción que ejercen los vampiros sobre la imaginación humana. Sus ojos hipnóticos que exploran la noche, su boca entreabierta y cortante, sedienta de sangre. Todos hemos visto alguna vez su imagen y la reconocemos. El vampiro representa todo aquello que la razón rechaza y la moral condena, que consciente o inconscientemente está dentro de lo prohibido y debe olvidarse. De ahí su poder fascinante, mezcla de horror y atracción. Su energía transgresora es capaz de sintetizar nuestro miedo más ancestral a la muerte,
y de remover a la vez nuestro más oscuro deseo, la sangre. De escritoras como Amparo Dávila, pionera de la narrativa fantástica y de terror en español, puedes escuchar Alta Cocina y La Señorita Julia. Y de Mariana Enríquez, quien escribe historias donde el terror aletea en todas partes y a la vez vuelve la vida frágil y vulnerable, encuentra Bajo el Agua Negra y el conversatorio con la periodista, escritora y docente argentina durante la Fiesta del Libro y la Rosa en abril del 2024. Para otros autores como Bernardo Esquinca, narrador y periodista mexicano, su principal motivación al escribir es transmitir sus miedos a otras personas. Desde niño se sintió atraído por los universos fantásticos y de terror porque logró experimentar sensaciones intensas desde un lugar seguro. Ahora de adulto lo replico para transmitir mis miedos a otras personas porque creo que en el terror podemos encontrar algunas respuestas para entender por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Por su parte, Carmen Boullosa, escritora y catedrática mexicana, lee para este acervo El fantasma y el poeta, en el que narra los encuentros que tuvieron los poetas Rubén Darío y Octavio Paz a través de un espectro llamado Jan Rodríguez. Hola, soy Carmen Boullosa y estoy en descargacultura.unam. Y en la serie Clásicos de la literatura francesa, escucha al gran exponente del relato breve Guy de Maupassant, quien con su estilo sencillo reflexiona en torno a la crueldad humana y aborda su obsesión por la muerte, en cuentos de terror como La mano y El orla. Para cerrar este capítulo, escucha completo el cuento Verdaderos fantasmas, de la autora de novelas, cuentos, libros infantiles y de artistas, Ave Barrera, quien en esta historia persigue lo espectral de su ciudad a través de leyendas y personajes míticos. Narra hechos que suenan increíbles para quien no los vivió, tal como se percibe lo sobrenatural. Ponte tus audífonos y disfruta este cuento en voz de su autora. Nunca he visto un fantasma. Decir lo contrario sería mentir, como tantos que andan por ahí contando historias de terror, como la de que se oyen canicas rebotar en el piso de arriba donde no vive nadie, o el de la vieja desnuda que aparece en el reflejo del espejo del baño de la escuela cuando prendes una vela en la noche y repites su nombre. No es que no crea en los fantasmas. Me parece bastante lógico que una parte de nosotros permanezca entre los vivos una vez que nos hemos ido, la parte que conserva una especie de atadura con la vida, el apego a algo o a alguien, la sorpresa ante lo repentino de la muerte, la insatisfacción de algo que no pudieron consumar en vida. Las historias de fantasmas son aquellas que quedaron inconclusas en la vida y deben terminar de contarse en la muerte. Es por eso, creo yo, que los fantasmas vienen a pedir que concluyamos con su relato, y es por eso que lo narran de forma repetida, como un GIF atrapado en la realidad. Alonso y yo estábamos haciendo un cómic sobre fantasmas. A pesar de nunca haber visto uno, me gustaba inventar la conclusión trágica o idílica de esas historias y encontrar el origen de su deseo insatisfecho para, a partir de ahí, revelar el espejismo de su conclusión. Yo escribía y Alonso dibujaba. Me fascinaba su trazo, la manera en que daba vida a los personajes sobre la hoja blanca y definía sus rasgos, sus emociones, sus dudas, cómo los hacía habitar cada recuadro y ponerse en movimiento de una página a otra.
Podía quedarme horas hipnotizada, observando cómo su mano recreaba las historias que yo escribía y que solían comenzar en notas alegres y atmósferas luminosas. Los personajes que al principio mostraban una belleza despreocupada y feliz, poco a poco se iban adentrando en parajes más oscuros, en situaciones horrendas que les desorbitaban los ojos y les desencajaban el rostro. Lo primero que Alonso hacía era trazar los recuadros y planear el ritmo, el progreso de la anécdota. Después, poco a poco, iban apareciendo las figuras, la perspectiva, el movimiento, luego la luz, los detalles y los gestos, y por último los globos con las palabras que yo había escrito. Era increíble la manera en que Alonso interpretaba las imágenes que antes habían estado en mi mente, como si pudiera entrar y leerme hasta lo más profundo para luego cifrar la historia en un lenguaje distinto, hecho de la suma de su imaginación y la mía. Habíamos terminado el storyboard de un par de leyendas reinventadas, pero necesitábamos más. De modo que hacia finales de semestre, por ahí de octubre, nos dio por saltarnos las últimas clases para ir juntos en su busca. Yo, de todos modos, no tenía muy buenas calificaciones. Y no porque fuera tonta. Podía machetear las notas y los libros para sacar 9 o incluso 10. Pero la verdad es que prefería leer todo lo que me diera la gana y ver todas las películas y series que quería, y a la hora de los exámenes responder con lo que había atrapado al vuelo en las clases para sacar un 6 o un 7. Daba igual la calificación que sacara. De cualquier forma, nada iba a salvarme de acabar en la fábrica de mis padres produciendo medias y calcetines y calzones. Alonso, por el contrario, era un maldito genio. No necesitaba pasarse las horas estudiando y asistiendo a clases absurdas. Era suficiente con que diera un repaso rápido a los libros antes del examen o que entregara algún trabajo impecable para compensar las ausencias y obtener siempre las calificaciones más altas de su grupo. Él sabía tantas cosas y yo sabía tan poco. Sabía de música, conocía los nombres de las bandas más alucinadas, sabía de artistas clásicos y contemporáneos, me prestaba libros de autores que jamás serían mencionados en mi clase de literatura, nombres llenos de consonantes y de signos inusuales que apenas si podía pronunciar. ¿Maestros? ¿Quién necesitaba maestros si lo tenía a él para mostrarme el mundo que yo quería ver? De modo que, muchas veces, durante el receso, se nos ocurría algún plan y nos escapábamos. No me faltaban los argumentos para justificar en casa las horas de la tarde que pasaba con él. Un evento, la biblioteca, la tarea en casa de alguien, una investigación de campo, cualquier cosa servía. Y además, en parte, era verdad. Entrábamos a ver lo que estuvieran proyectando en la videosala, nos íbamos a la biblioteca iberoamericana a trabajar en el cómic, a leer e intercambiar autores, a hacer investigación de campo para alguna de nuestras historias. Lo mejor era cuando visitábamos lugares prohibidos, inusitados, lugares a los que por lo general la gente, en su sano juicio, no va o no tiene permitido adentrarse, lugares a donde la gente va, por lo regular, en domingo. Para nosotros, la vida entera era domingo. Recuerdo la vez que fuimos al mirador de la barranca y yo me empeñé en llegar hasta el borde de la piedra donde se precipitaba la cascada. Le pedí que me ayudara a saltar el cerco y luego que me tomara de la mano, que me sostuviera fuerte para inclinarme sobre el abismo y mirar hacia abajo. El río no llevaba mucha agua, y la poca que desfogaba hacia el vacío se dispersaba en un manto vaporoso y blanco, hecho jirones. De ahí la leyenda de la chica
a quien habían obligado a casarse con un próspero hacendado, mientras se hallaba ausente el hombre a quien amaba, un modesto campesino. Después de haber dicho contra su voluntad, sí, acepto, se encontró entre la multitud de invitados con la mirada del campesino. Llena de vergüenza, huyó despavorida, corrió con todas sus fuerzas en dirección a la cañada, sin que nadie pudiera alcanzarla, y ni siquiera hizo por detenerse un instante en la curvatura de la última roca antes de saltar. En otra ocasión bajamos hasta la Casa Colorada, donde se dice que practicaban rituales satánicos. Las inscripciones y grafitis en las paredes nos horrorizaron y sentimos un extraño zumbido que nos atravesaba de un oído a otro. Asustados, corrimos por entre la maleza hasta que nuestras piernas no pudieron más y nos detuvimos junto a un manantial y empezamos a carcajearnos de nosotros mismos, agitados, sedientos. Luego fuimos en busca de las cuevas, pero no pudimos encontrarlas. Cuando regresamos era casi de noche y creímos que nos íbamos a morir de hambre y de cansancio, pero tuvimos suerte. Nos dio aventón un panadero que pasaba por la carretera con su camioneta y nos regaló las sobras de un pay de queso que hasta la fecha sigue siendo el más delicioso que haya comido jamás. Empezamos a tomar como desafío la conquista de esos lugares. Alonso se había vuelto experto con las ganzúas y yo en preparar el menú de los más inusitados picnics con cosas que robaba de la alacena de mi casa. Por lo general, llevaba un trago de vino tinto oculto en una cantimplora o un poquito de tequila que había robado de la cava de mi padre. En el pasto de cualquier parque, privado o público, o sobre uno de los tinacos de la azotea del edificio del registro público de la propiedad, extendía una servilleta de tela verde y disponía los alimentos a modo de ofrenda: frutas, nueces, quesos finos que desaparecía del refrigerador. Abríamos latas de champiñones en salmuera, de aceitunas, palmitos o alcachofas, que acompañábamos con trozos de pan de centeno. Bebíamos, nos echábamos de espaldas bajo el sol, si era temprano, bajo algunas sombras si el sol calaba fuerte. Compartíamos los audífonos y me quedaba dormida, abrazada a su pecho, respirando su aliento. Entre las ideas más locas está la vez que subimos a la azotea del estacionamiento frente a la rotonda, decididos a hacer volar un cometa. Habíamos comprado hilaza, pegamento, papel de china blanco. Le pedimos a un barrendero que nos regalara un par de varas de su escoba de popotillo. Con algo de dificultad, logramos armar el cometa y echarlo a volar. Alonso lo sostuvo mientras que yo llevaba el hilo desenredado a buena distancia. Nos echamos a correr a la par y antes de llegar al borde, el cometa ya había alzado su vuelo. Se fue elevando más y más hasta llegar a la punta del carrete que sosteníamos entre ambos. De pronto, sin que nos diéramos cuenta cómo, una ráfaga fuerte nos arrancó el hilo de las manos y el cometa se fue perdiendo en lo alto mientras nosotros lo veíamos alejarse, estupefactos. También estaba aquella mansión abandonada antes de que la compraran para rescatarla y convertirla en restaurante. Era de nosotros el salón de las pinturas y los vitrales, con sus baldosas de arabescos, sus murales con escenas de la campiña y el enorme espejo lleno de carcoma, donde nos vimos reflejados bailando un vals inventado por el vaivén de nuestros cuerpos. Y era de nosotros el secreto tras las bambalinas del teatro degollado, a donde logramos colarnos gracias al oficio que Alonso presentó y que decía algo así como que debíamos investigar para la escuela. Había escrito al calce el nombre de alguien importante. Por supuesto, la rúbrica garrapateada era falsa. Una vez que nos dejaron entrar, anduvimos correteando entre los pasillos de la parte de atrás, cuyos ventanales miraban hacia la Plaza Fundadores y al Hospicio Cabañas,
Luego subimos a lo alto de la tramoya. Entre poleas y cuerdas y grúas nos abrazamos en la oscuridad. Era como estar dentro de un closet gigantesco y caluroso. El peso de su cuerpo apoyado sobre el mío me hacía sentir completa. Recuerdo que esa vez me había pintado los labios para parecer mayor, y cuando salimos de nuevo a la luz descubrimos que ambos teníamos la boca manchada de rojo. Alonso trató de limpiarme y de limpiarse él mismo con la manga de su suéter, que era guinda, pero por más que tallamos el contorno de los labios nos quedó enrojecido. «Pareces una niña que se embarró la cara comiendo pitaya», dijo. Nos dio mucha risa, cuando al salir nos encontramos en la escalinata del teatro a un hombre que vendía pitayas en un canasto. Compramos una, bien roja, y de 4 mordidas nos la comimos entre los dos. Llegó la semana de exámenes. Alonso iba a graduarse y yo apenas pasaba a quinto. Él había hecho trámites para entrar a la carrera de medicina en el campus de Ciudad Guzmán, con todo y que hubiera querido estudiar diseño o artes plásticas, pero sus padres siempre quisieron tener un médico en la familia y le tocaba a él cumplir con esa expectativa. Revisamos juntos las listas y al ver su nombre nos abrazamos muy fuerte. Sabíamos lo que significaba. Habíamos hablado sobre el asunto y prometimos encontrar la manera de seguir juntos, escribirnos todo el tiempo, mandarnos cada día una foto de algo que nos pareciera lindo. Hablaríamos por teléfono todas las noches antes de dormir. Ciudad Guzmán no quedaba tan lejos, así que vendría a verme los fines de semana, las vacaciones y los puentes. O iría yo a verlo, si lograba que mis padres me dieran permiso. Ese día, estábamos sentados en el suelo, en uno de los largos pasillos de la escuela, con la espalda recargada contra el muro. Me puse en cuclillas frente a él y le pregunté, ¿lo hacemos? ¿Cuándo?, preguntó él. Hoy mismo. Vamos. Él asintió con gesto solemne y yo me levanté y tiré de sus manos. Sabíamos de la leyenda de los enamorados del Panteón de Belén. Un chico y una chica que, cuando sus familias se opusieron a que se casaran, decidieron cortarse las venas y quitarse la vida. Sabíamos del ritual que practicaban los amantes que no querían separarse. Debían mezclar su sangre y verterla sobre la guirnalda de flores de piedra que coronaba la tumba donde se hallaban sepultados. Las autoridades del panteón se habían vuelto muy estrictas y no permitían que la gente anduviera libre curioseando entre las tumbas. Las visitas solo estaban permitidas en recorridos guiados. Pero teníamos un plan. Gracias a su hermano, que era guía, Alonso sabía el itinerario que realizaban muchas de las compañías que paseaban extranjeros por el centro de Guadalajara. Del templo del santuario pasaban al Hospital Civil y al Panteón de Belén. De modo que nuestro plan comenzaba en el santuario. Él hablaba perfecto inglés, así que no le costó hacer amistad con el guía de uno de los grupos y compartirle algunos tips sobre la ciudad. Una vez que se lo había ganado, le contó que teníamos que hacer un proyecto para la escuela sobre el Panteón de Belén, pero que no nos dejaban entrar sin un permiso especial de nuestros padres y no teníamos tiempo para pedirlo. «She doesn't even have parents», dijo señalándome con cara de tragedia. Yo por dentro salté y dije, «¿What?». Quise darle un codazo y decirle que estaba yendo demasiado lejos, pero resistí la carcajada y traté de poner cara de niña huérfana. El plan resultó. El guía se ofreció a meternos siempre y cuando pagáramos nuestro boleto. Nos mezclamos con el grupo de gringos y tratamos de pasar desapercibidos. Varios de ellos registraron su cámara y pagaron la tarifa que se cobra por tomar fotografías, y cuando nos preguntaron a nosotros, Alonso respondió con un perfecto acento londinense, «Oh, thank you, but we doesn't have one».
Ni siquiera nos revisaron la mochila. Yo me limité a sonreír. En el libro de visitas, él se registró como Paul Auster y yo como Catherine Mansfield. Hicimos con ellos la primera parte del recorrido, el árbol donde se ahorcó uno de los pacientes del Hospital Civil al enterarse de que estaba desahuciado. El árbol del vampiro que creció de la estaca que le enterraron en el corazón a un pobre fulano al que lincharon porque pensaron que era el supuesto vampiro. Y la tumba del niño que le tenía miedo a la oscuridad y que murió cuando sus padres lo dejaron solo y una ráfaga de viento apagó las velas. Al llegar a la tumba de los enamorados suicidas, nos quedamos aparte. Nos aseguramos de que nadie mirara. Alonso quitó el candado de una de las criptas. Mientras yo vigilaba, abrió la reja muy despacio para que no chirriaran los goznes y entramos. Emparejamos la reja y nos ocultamos contra el muro. Dentro se sentía fresco y los sonidos retumbaban lejanos. La voz del guía contaba la historia en un inglés muy mexicano, añadiendo detalles que seguramente serían falsos. Hablaba de la riqueza de él y de las intenciones de la madre de que se casara con alguien que les ofreciera una buena dote, de la pobreza de ella, una simple pastora de cabras, y de cómo, al enterarse de su romance, mandaron al chico a estudiar a Europa, donde lo esperaba una fina dama de sociedad con quien debía contraer nupcias. Nosotros estábamos abrazados, muy juntos, replegados al rincón junto a la puerta para que nadie que pasara por afuera pudiera vernos. Tomé la mano de Alonso y la apreté suavemente. Sentía su tacto, la humedad de la piel. Él era mucho más alto que yo, por lo que podía sentir su respiración sobre la línea de mi frente. Me palpitaba la sangre en el cuello y en las sienes. Levanté la cara en busca de su aliento. Mi boca encontró la suya y nos besamos un buen rato, emocionados de estar ahí. Escuchamos que la voz del guía se acercaba. Las sandalias de los turistas rasparon la tierra. Vimos la sombra del guía frente a la reja. Se detuvo de espaldas a la entrada de la cripta. Nosotros nos pegamos más al muro. Yo temblaba. El grupo se acercó en torno a la reja para escuchar la leyenda del monje que se aparecía por las noches y rezaba por los hijos naturales que no fueron reconocidos por sus padres ni recibieron la bendición de una familia. Varios se acercaron a reconocer la inscripción de la cruz tallada en el muro del frente, que era la misma con que el monje había sido fotografiado por accidente mientras tomaban unas fotografías a una novia. Vimos la mano del guía apoyarse sobre la reja. Iba a descubrir que el cerrojo no estaba puesto, pero entonces dijo: "Let's see the Scottish grave". El grupo se alejó hacia el otro extremo del panteón y nosotros respiramos aliviados. Salimos a hurtadillas y fuimos a la tumba de los enamorados suicidas. Alonso llevaba un cúter. Me miró y me preguntó si estaba segura. Yo le sostuve la mirada, tomé la navaja y le respondí: "Yo primero". Me pinché la punta del anular izquierdo. Casi no sentí dolor. Brotó una gota roja y bien espesa que sostuve sobre la yema mientras él se pinchaba también. Mezclamos nuestra sangre y la dejamos caer sobre la piedra. El grupo se oía muy lejano. Tal como pretendíamos, se habían olvidado de nosotros. Alonso se dispuso a seguirlos, pero le dije: "Espera, hay que brindar". Saqué la cantimplora y le dimos un trago. El grupo se dirigió a la salida. Los oímos despedirse del guía y de los vigilantes de la entrada. Yo quería volver al interior de la cripta. ¿Qué importaba que nos dejaran encerrados ahí toda la noche? Pero él estaba algo nervioso.
Lo retuve un momento y lo abracé junto al muro. No quería soltarlo y que se rompiera el hechizo. Fue entonces cuando oímos el crujido de algo que caía del cielo para estrellarse junto a nuestros pies. Un cometa blanco, destrozado, hecho jirones. Sé que sería muy tonto pensar que era el nuestro, aunque se parecía. Era ligeramente distinto, otro tipo de varas, otro tipo de cordel. Pero a final de cuentas era un cometa, y como sucede con los cometas, su caída había abierto un cráter. El sonido de una radio walkie-talkie nos hizo volver a la realidad. Alguien venía a nuestro encuentro, habían descubierto que estábamos ahí y venían a sacarnos. Nosotros caminamos hacia la salida, tomados de la mano, muy quitados de la pena. El vigilante se acercó a regañarnos. «No pueden estar aquí», dijo. «Oh, sorry, we're leaving», respondió Alonso. Una vez afuera, nos morimos de la risa y caminamos abrazados por las calles del centro, burlándonos de la cara del vigilante, de los gestos exagerados del guía y del viejito que a cada rato le decía «Let me ask you something». Comimos helado y papas fritas con mucha salsa, chupándonos los dedos porque el limón nos hacía arder la herida. El fin de semana siguiente fue la graduación de Alonso, pero yo no pude acompañarlo porque él iría con su familia. Al siguiente fin, viajó con sus padres de vacaciones a Canadá. Me mandó una postal que llegaría muchos meses después, cuando ya era demasiado tarde y los malentendidos de la distancia nos habían lastimado tanto que era como tener la piel hecha jirones. Durante no sé cuántas semanas estuve encerrada, debajo de las cobijas, sin ganas de mover un dedo. Quería morirme, que los dos estuviéramos muertos, que nuestra historia hubiera terminado allí esa tarde, un segundo antes de que se estrellara el cometa. Pero la vida es un libro que no tiene lógica. Él no se quitó la vida y yo tampoco. Debía encontrar la manera de seguir, de comenzar otro cuento, de inventar el sentido que la vida parece no tener. Ahora entiendo cuáles son los verdaderos fantasmas. La memoria de aquellos días que no deja de repetirse como un GIF atrapado en la realidad. Un relato que busca la manera de llegar a su justo final y que, al igual que con aquellas viejas historias, no queda más remedio que ponerlos por escrito.